Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema de los delitos ambientales. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca todo lo relacionado a los delitos ambientales, a las sanciones administrativas y procesos judiciales, aplicando este conocimiento al caso concreto. Entonces abordaremos en este día la Ley Especial de los Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Ley número 559, aprobada el 26 de octubre del 2005. En su artículo primero, esta ley tiene por objeto tipificar como delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales las acciones u omisiones que violen o alteren las disposiciones relativas a la conservación, protección, manejo, defensa y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales, así como el establecimiento de la responsabilidad civil por daños y perjuicios ocasionados por las personas naturales o jurídicas que resulten como responsabilidad comprobada. En su artículo En su artículo 4 establece normas técnicas. Para establecer la conducta ilícita, la autoridad judicial deberá observar y auxiliarse de lo que por tal efecto determinen las normas técnicas obligatorias u otras normativas ambientales que fijen los límites permisibles al ambiente, dictadas por las instituciones competentes de conformidad a sus atribuciones establecidas en la ley de la materia. En su artículo quinto establece las medidas cautelares. Durante el proceso judicial de delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, la autoridad competente, ya sea de oficio o a petición de parte o de la Procuraduría para la Defensa del Ambiente y de los Recursos Naturales, deberá adoptar medidas cautelares o de orden legal con el fin de restaurar, prevenir o evitar la contaminación de los efectos del daño causado entre las siguientes. A. Realización de acciones necesarias para restablecer los ecosistemas afectados al estado en que se encontraban antes de cometer el delito. B. Suspensión, cancelación, modificación o demolición de las construcciones, obras o actividades que hubiere dado lugar a la realización del delito. C. Devolución de ejemplares o especies de la biodiversidad a los hábitats de donde fueron sustraídos. Entraremos a ver el capítulo 2 de los delitos contra el medio ambiente. En su artículo 6, la ley establece lo relacionado a la contaminación del suelo y dice que las personas naturales o jurídicas que de forma dolosa, sin autorización correspondiente de la autoridad competente, realicen directa o indirectamente o autoricen y permitan el descargue, depósito o infiltración de aguas residuales, líquidos o materiales químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes tóxicos en los suelos, por lo que ocasione o pueda ocasionar inminentemente daños a la salud, a los recursos naturales, a la biodiversidad, calidad del agua o a los ecosistemas en general, se les impondrá una pena de 6 meses a 5 años de prisión y multa en Córdoba equivalente entre $1,000 a $50,000. Esto sin menoscabo del pago de los daños causados a terceros. En su artículo 7, la ley nos habla sobre la contaminación de la agua. La misma pena del artículo anterior se impondrá a las personas naturales o jurídicas que de forma dolosa, sin autorización correspondiente de la autoridad competente, realicen directa o indirectamente o autoricen y permitan el descargue, depósito o infiltración de aguas residuales,
líquidos o materiales químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes tóxicos en aguas marinas, ríos, cuencas y demás depósitos o corrientes de agua que ocasionen o puedan ocasionar inminentemente daños a la salud, a los recursos naturales, la biodiversidad, calidad del agua o en los ecosistemas en general. El artículo 8 nos habla de la contaminación atmosférica y establece que el que de forma dolosa y sin la autorización correspondiente de la autoridad competente, mediante el uso o la realización de quemas de materiales sólidos y líquidos químicos o bioquímicos o tóxicos, genere o descargue emisiones puntual o continua que contaminen la atmósfera y el aire con gases, humo, polvo o contaminantes que ocasionen daño a la salud de las personas, a los recursos naturales, a la biodiversidad o a los ecosistemas, se le impondrá la misma pena señalada en el artículo anterior. Artículo 9. En este artículo, la ley se refiere a la contaminación por ruido y establece que el que utilizando medios sonoros, electrónicos o acústicos de cualquier naturaleza, tales como altoparlantes, radios, equipos de sonido, alarmas, pitos, maquinarias industriales, plantas o equipos de cualquier naturaleza y propósitos, instrumentos musicales y micrófonos, entre otros, ya sea en la vía pública o en locales, en centros poblacionales, residenciales o viviendas populares o de todo orden, cerca de hospitales, clínicas, escuelas o colegios, oficinas públicas, entre otras, produzcan sonidos a mayor decibeles que los establecidos por la autoridad competente y de las normas y recomendaciones dictadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que causen daño a la salud o perturben la tranquilidad y descanso diurno y nocturno de los ciudadanos, será sancionado con multas equivalentes entre 5.000 córdobas a 20.000 córdobas, después de 2 llamados y atención por la autoridad competente en la alcaldía municipal respectiva, además de la suspensión, cancelación o clausura de las actividades que generen el ruido o malestar. Las actividades tales como campañas evangelísticas masivas realizadas al aire libre, en plazas, parques y calles requerirán autorización municipal y o policial. Se exceptúan las actividades de las congregaciones religiosas dentro de sus templos, tales como cultos, ayunos congregacionales diurnos y vigilias nocturnas. Se exceptúa los que tengan establecidos sistemas de protección acústica y que impidan la emisión de sonidos, música o ruidos hacia afuera de los locales debidamente adecuados para tales fines y que cuenten con la autorización municipal y policial correspondiente y dentro de los horarios permitidos. Artículo 10. El artículo 10 nos habla sobre el transporte de materiales y desechos tóxicos, peligrosos o contaminantes. Y la ley establece que las personas naturales o jurídicas que de forma dolosa y con grave peligro a la salud de las personas y al medio ambiente transporten en cualquier forma material y desechos tóxicos, peligrosos y contaminantes o a quien autorice u ordene su realización en contravención a la legislación ambiental vigente en esta materia, se le impondrá una pena de 6 meses a 5 años de prisión y multa en Córdoba equivalente entre $5.000 a $50.000. Artículo 11. Se refiere al almacenamiento, manipulación o derrame de sustancias tóxicas, peligrosas o contaminantes. Las personas naturales, establece nuestra ley, que las personas naturales o jurídicas que de forma dolosa almacenen, distribuyan, comercialicen, transporten, manipulen o utilicen gasolina, diésel, querosín u otros derivados del petróleo, gas butano, insecticidas, fertilizantes, plaguicidas o cualquier otro agroquímico, sustancias peligrosas, explosivas,
viertan o dispongan desechos o residuos sólidos, líquidos, gaseosos que sean tóxicos o materiales radioactivos sin cumplir con las medidas y precauciones establecidas en la legislación vigente, por cuyas causas se produzcan derrames o fugas que gravemente expongan a las personas al peligro o provoquen daños graves a los suelos, a la salud de la población, al medio ambiente y los recursos naturales, entonces será sancionado con prisión de 3 a 5 años y multa equivalente en Córdoba entre 50.000 a 100.000 dólares. Entre 50.000 a 100.000 dólares. Además del cierre temporal o definitivo del sitio afectado y la reparación a sus costas del daño causado. Artículo 12. Desechos degradables o no biodegradables. Las personas naturales o jurídicas que de forma dolosa y sin la autorización correspondiente de la autoridad competente arrojen cualquier clase de basura o desechos degradables y no biodegradables de cualquier naturaleza a cauces pluviales, quebradas, ríos, lagos, lagunas, esteros, cañadas, predios vacíos, vías públicas, plazas, parques, áreas verdes, playas o cualquier otro lugar no autorizado para ese fin y que cause o pueda causar inminentemente graves daños a la salud o al medio ambiente, serán sancionados con multa equivalente en Córdoba de 50 dólares a 1.000 dólares. En caso de personas jurídicas, la multa será equivalente en Córdoba de 5.000 dólares a 50.000 dólares en caso de no pagar multa señalada. Se impondrá la pena de prisión de 6 meses a 1 año. El artículo 13 establece el aumento de las penas. Significa que las penas establecidas en los artículos anteriores serán aumentadas en 5 veces en los siguientes supuestos. 1. Cuando el daño se ocasione o reservorios de agua destinadas para consumo humano. Cuando se ocasione el daño a este tipo de reservorios de agua que están destinadas para el consumo humano. B. Se destruyan manglares o rellenen lagunas naturales o artificiales o esteros. C. Que afecten los suelos y subsuelos de asentamientos poblacionales y la salud de las personas. D. Se realiza dentro de las áreas protegidas. E. Que se destruyan total o parcialmente ecosistemas costeros marítimos. F. Que se realicen en áreas declaradas por la autoridad competente como de especial valor biológico, ecológico, educativo, científico, histórico, cultural, recreativo, arqueológico, estético o de desarrollo económico. G. Que causen daño directo o indirecto a una cuenca hidrográfica. H. Que afecten recursos hidrobiológicos. I. La quema de materiales sólidos, líquidos, químicos y biológicos se produzcan en calles o avenidas de ciudades, centros poblacionales o predios urbanos. J. La contaminación se produzca por imprudencia temeraria. K. Como producto del ruido excesivo y o continuo se produzcan daños severos comprobados a la salud de las personas. L. Reincidencia en la realización del ilícito. M. Ocasionen enfermedades contagiosas que constituyan peligro para las personas y las especies de vida silvestre. N. Sean cancerígenas o alteren la genética de las personas. O. Ocasionen riesgos de explosión o sean inflamables o sustancialmente radioactivas. El artículo 14 de la presente ley establece las penas para empleados o funcionarios públicos y dice que las mismas sanciones se impondrán si las conductas antes señaladas son realizadas u ordenadas por empleados o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, además de inhabilitarlo para ejercer empleo o cargos públicos durante 2 años. Artículo 15. Violación a lo dispuesto en el estudio del impacto ambiental.
Y dice que las personas naturales o jurídicas que alteren, dañen o degraden el ambiente por violación de los límites y previsiones del estudio de impacto ambiental aprobado por la autoridad ambiental respectiva será sancionado con prisión de 2 a 4 años e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Hablaremos de los delitos contra los recursos naturales. El artículo 18 establece que el aprovechamiento ilegal de los recursos naturales, las personas naturales o jurídicas que sin autorización de la autoridad competente, no excediéndose de lo autorizado, aproveche los recursos naturales, será sancionado de 6 meses a 2 años de prisión antes de restituir a su costa la situación a su estado anterior al ilícito. Artículo 19. Establece el desvío de corrientes de agua y dice que el que sin autorización de la autoridad competente o excediéndose de la autorización concedida construya diques, muros de contención, obstruya, retenga, desvíe o haga disminuir el libre curso de las aguas de los ríos, quebradas u otras vías de desagüe natural de manera permanente, afectando directamente los ecosistemas, la salud de la población o las actividades económicas, entonces será sancionado con pena de 1 a 3 años de prisión, debiendo además restituir a su costa la situación a su estado anterior. El artículo 20 nos habla sobre impedir aprovechamiento de la agua. El concesionario autorizado a usar la agua para generación de energía hidroeléctrica que impida a las comunidades aledañas al proyecto el aprovechamiento de la agua en cualquiera de su estado para consumo personal, será sancionado con una multa en Córdoba equivalente entre $3,000 a $15,000. Artículo 21. Nos habla sobre la pesca en época de veda. El que pesque o realice actividades de extracción, recolección, captura, comercio y transporte de recursos hidrobiológicos en áreas prohibidas o en época de veda será sancionado con prisión de 1 a 2 años y el decomiso del producto. Y el decomiso del producto. La pena se aumentará al doble si en dichas actividades se utilizan aperos no autorizados o prohibidos por la autoridad competente, o se capturen o extraigan ejemplares declarados amenazados o en peligro de extinción, de conformidad a los apéndices del convenio CITES, convenio internacional, o que no cumplan con las tallas y pesos mínimos de captura establecidas para la autoridad competente. Eso es todo, jóvenes, en cuanto a la ley sobre delitos ambientales. Muy buenos días.